sobre esto que hemos leído. Bueno, don Renato, yo creo que la experiencia en los otros países es muy importante tenerla en cuenta y lógicamente la disposición que tiene Naciones Unidas para establecer un acuerdo de esta naturaleza, hasta dónde y con qué extremos está dispuesto a respaldar a un país para esta inversión. Hay que recordar que Guatemala estableció la CICIG, que duró más o menos 3 años y medio, y al final, pues, lógicamente, Guatemala hay que ver cómo quedó. Sí. Es decir, ¿se fortalecieron las instituciones de justicia en Guatemala? No. ¿Cómo quedó la situación de la impunidad en Guatemala? ¿Se avanzó sustancialmente o lo hubiese hecho, por ejemplo, la Fiscalía de Guatemala en su momento? ¿Se lograron desmontar esas estructuras de corrupción altamente sofisticadas? Y vemos que el mismo control en Guatemala es la misma situación como cuando entró la CICIG y cuando salió. Claro, uno no puede desconocer que hubieron algunos factores importantes. Entonces yo valoraría otro elemento también, Sí. los cooperantes. Sí. Hay que recordar que esto por lo general está financiado por la cooperación Así externa y el país es muy poco lo que pone, tomando en cuenta también la situación económica del país. Entonces, yo creo que hay que ver en perspectiva y yo creo que más adelante que quiero explicar bien porque se puede confundir un poco en el análisis el hecho de la complementariedad en este tipo de acciones. Por lo general, en materia de derechos humanos, que es de los temas de especialidad mía, la complementariedad en la justicia es fundamental en el mundo, para cualquier país del mundo. Por eso está la Corte Penal Internacional, por ejemplo, o la Corte Interamericana de Justicia y, bueno, la Corte Europea. Pero la complementariedad de los estados en materia de justicia es importante, pero no sustituye a la justicia del país, y la justicia del país debe de ser fortalecida. Yo no desdeño a la CICIG, usted sabe que yo mismo estuve en una huelga de hambre para que se fortaleciera la institucionalidad democrática del país y de la lucha contra la corrupción, que son dos factores fundamentales que son medidos por los estados para poder determinar si ese estado tiene un fortalecimiento del Estado de Derecho, pero no puedo dejar de ver que si no se hace una apuesta institucional en el país, en el sistema de justicia, muy poco avanzamos, muy poco avanzamos. Como hay mucho que hablar sobre esto, le diría que la CICIES en El Salvador también fue otro experimento que Nayib Bukele fue parte de su ¿cómo se llama? De su oferta de campaña. Sí. Y realmente él entra que en febrero, no recuerdo exactamente, del 2019 y en septiembre ya estaba aprobada la CICIES, solo que en este caso pues no era la ONU, sino que era la OEA que estaba detrás de ella. Y que un año y medio después la elimina, la cancela. Es decir, hay que ver entonces si realmente las condiciones en el país se están dando, hasta dónde, por ejemplo, la lista Engels ha asustado a algunos políticos, sobre todo en el Congreso, que ya no estarán dispuestos entonces a abrir el abanico para que venga una comisión contra la corrupción y la impunidad y sobre todo como acusador privado. Un momento, ese es un gran susto, porque diría, bueno, por lo menos si filtro a través de la Fiscalía, entonces tengo alguna forma de poder tener alguna influencia, Claro. para no decir control, alguna influencia, pero creo que eso asusta muchísimo en la expresión del memorándum como está concebido. Y yo creo que ese será uno de los asuntos no negociables en el caso de Naciones Unidas, Sí. por lo que vimos en Guatemala. Correcto. Principalmente, ¿verdad? Sí. Entonces, el otro factor que para mí priva muchísimo, don Renato, y más allá, es si no se aprueba la CICIG, entonces tendremos problemas serios en el señalamiento del fortalecimiento del Estado Democrático de Derecho. Fíjese que no lo creo. Lo que sí me parece a mí es la elección de la Corte y el fiscal general. Esos dos me parecen de las elecciones en el sistema de justicia fundamentales. Y yo lo he dicho en algunos de sus colegas. Primero, que no hay que perdernos. Aquí se va a dar la repartición de la Corte Suprema de Justicia por más reforma a la ley que le haga, por más junta nominadora. Se le quiere echar todo el clavo a la junta nominadora, que si no es la junta nominadora, entonces ellos tienen la culpa. No, es el Congreso de la República. Yo por eso he dicho, bueno, señores, se van a repartir la Corte. No lo vamos a evitar, no lo vamos a evitar. Si el Partido Salvador de Honduras, por ejemplo, decide no entrar en esa repartición, porque para ello va a ser una repartición, pues entonces lo van a dejar afuera sencillamente. Yo lo que he recomendado en ese sentido, después de toda la experiencia, de todos estos seguimientos a los procesos de elección de corte, es que si al partido libre le dan 7 o se reparten, le tocan 7 o 5 magistrados, pues que le elija los mejores 5 magistrados de toda la historia del país, que cada partido político elija los mejores 15. Y si en ese proceso, por ejemplo, hay un diputado que dice, bueno, yo estoy de acuerdo con tantos, pero estos otros no me gustan, entonces el diputado
que recuerde que más allá del partido es un representante del pueblo, entonces que diga, miren señores, apoyo 6, pero los otros no los respaldo. Y por lo tanto, esta es mi otra lista alternativa si quiere. Yo creo que ahí vamos a ver de qué está hecho, de qué madera está hecha. Y luego, don Renato, me parece a mí que si no se logran procesos de acercamiento en el país, en el Congreso principalmente, y se sigue teniendo esa situación tan tensa. Yo, por ejemplo, miraba ayer al diputado Mauricio pidiendo la palabra. Sí. Y el presidente del Congreso le dio la espalda, ¿verdad? Entonces, creo yo que así no se puede construir democracia. Creo que tiene que haber un proceso de acercamiento frente a un proceso también de nombramiento de la directiva del Congreso, que todavía hay una discusión sobre eso. Y yo creo que se le dio legitimidad la participación del Partido Liberal y del Partido Nacional, pero deben de buscar ese acercamiento. Esos factores democráticos y de lucha contra la corrupción son los que a mí me parece, y de justicia, me parece que van a ser los elementos que pesen más que incluso que venga la Sisi a Honduras o no. Pero claro, la lucha contra la corrupción que nosotros queremos al más alto nivel, porque aquí nos hemos acostumbrado al circo, que señalan a un funcionario determinado de mediana categoría y con ese hacen el gran circo en el país. O acusan a una persona a sabiendas de que ya tienen todo diseñado para al final que el requerimiento fiscal pues sea inútil, o que si llega a tener algún éxito el requerimiento fiscal, ya en la Corte Suprema tienen amarrado todo. Entonces nos hemos acostumbrado a ese circo de alguna forma, pero no se puede negar también que la Fiscalía ha tenido algunos aciertos en relación a la lucha contra la corrupción en algún nivel. Entonces yo creo que al final, cuando miremos este memorándum de entendimiento, tenemos que recordar los dos momentos de la Maxi en Honduras. Cuando se instaló en Honduras, se instaló con la OEA amarrado completamente. Los últimos 3-4 meses de Jiménez Mayor en su participación fueron, yo creo, la gloria de la Maxi en Honduras, porque se atrevió a señalar la corrupción de altos funcionarios del Estado. Porque aquí en Honduras también, hasta que la persona se ha ido, empiezan a señalarlo. Pero mientras esté en el poder, ciertos organismos anticorrupción no dicen nada, ¿verdad? Acusan a otros de escala intermedia. Yo creo que en ese momento se da, cuando se va Jiménez Mayor y luego entra el brasileño, que no me recuerdo ahora su nombre. Guimaraes. Cuando entra Guimaraes, recordemos que estuvo prácticamente la Maxi como 6 u 8 meses sin alguien que estuviera al frente. ¿Qué pasó en ese tiempo? Sencillamente se ajustaron las tuercas o se ajustó todo para que este hombre viniese ya prácticamente a cerrar la Maxi. Entonces, creo que en esa reforma, esos elementos de cambio que se dieron en ese momento en el acuerdo de entendimiento, logró que al final la lucha contra la corrupción con la avenida de Guimaraes prácticamente se cerrara. Entonces, don Renato, en conclusión, en esta primera participación, yo le diría que veo muy complicado que en estas condiciones la Maxi venga al país por la situación de país y dando lectura al comportamiento de nuestros políticos que dirigen el país en este momento.